Nos quedamos en algo muy interesante. Cuando interceptan a Jesús, su pueblo judío, primero vamos a repasar un poquito solamente. En el 10:20, Juan siempre le dicen, tiene un demonio y está loco. Si analizamos desde esos tiempos, relacionaban a los demonios con la locura. Todo es mental. Ellos no eran tontos y ellos entendían que en griego daimon es un genio, pensamiento, una idea. Le dicen que está loco y en el 10:24 lo enfrentan, lo confrontan y le dicen, di francamente si eres el Mesías, sí o no. En el 10:31 vuelven a tomar piedras por hacerse llamar hijo de Dios. Pero él les recita el Salmo 82:6, y esto lo podemos leer, cualquiera lo puede leer y desde luego ellos lo conocían. Porque el Salmo 82:6 es el que habla de la reunión de los dioses, sí, de la reunión de los dioses. Está el Altísimo, el jefe de los Elohim, dialogando con los demás, y recordemos lo que les dice, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, pero como hombres morirán, así dice, como hombres morirán. Y por eso él se salva, les hace ver que pues, en realidad todos somos, ¿sí?, hijos de los dioses, de una forma u otra. En el 39 dice, lo iban a apedrear y nuevamente se vuelve a escapar. Lo iban a matar a pedradas. Huyó al Jordán donde bautizaba Juan y donde él mismo fue bautizado por su primo. Según los otros evangelios, el de Juan no menciona eso. En el 51 dice que el sumo sacerdote Caifás profetizó que él iba a morir por su nación. Ahora ya está profeta. Esos sacerdotes no creían en profecías ni nada de esas tonterías. En el 53 se reunió el Sanedrín para sentenciarlo a muerte. Él se andaba paseando ahí en Judea, era la Pascua, Jerusalén, y él andaba como si nada, ya lo habían detectado. En el 57 dice, sacerdotes y fariseos dan la orden de captura. En el 12:13 llega a Jerusalén y es aclamado como Mesías. Recordemos eso del Domingo de Ramos de la iglesia. Llega a Jerusalén y es aclamado como Mesías, como rey. Porque llega montado en un burrillo para que se cumpliera una profecía. Todo aquí es cumplir profecías. Si no, no puede ser divinizado, no puede ser tomado como alguien divino. En el 12:20 le informan que unos griegos, no quiso decir unos romanos, unos griegos preguntaban por él. Y en el 23, él dice, ya valió, ha llegado la hora. Si no andan buscando los griegos, por no decir soldados romanos, ya valió. En el 36 Jesús corre y se esconde, otra vez. En el 13, del 4 a 12, lleva a cabo el rito ese del lavatorio de pies. En la última cena, según Juan. Pero hay algo perturbador aquí, el relato es perturbador. Leámoslo en cualquier Biblia o en 2 o 3. Porque él se desnuda y les lava los pies a sus discípulos para no mojarse. Recordemos que no están sentados en una mesa, están echados en el suelo, así como en Oriente. Y vuelve a relatar ahí aquello que se queda con sus ropas interiores y dice un pan cubierto solo con un paño fino, de lino fino. En el 23 a 25 habla de que su discípulo amado está echado sobre su pecho. Él está recostado y el otro aquí en su pecho. Pero bueno, el versículo 31, él se levanta y les dice, vámonos de aquí. En el 18:1, Jesús y los suyos van al huerto, pero aclara ahí que Judas conocía también ese lugar. Y llegó con una corte de soldados romanos. Esto no es creíble, serían 600 soldados romanos para atraparlo a él. Fue la guardia en sí, la guardia del Sanedrín. En este libro, el libro de Juan, no hay beso, no lo identifica con un beso. Y Jesús no le pega la oreja a Malco, el esclavo que intentaba detener a Pedro cuando éste huía armado.
En este libro tampoco hay el rito del bautismo que pone a Jesús como subordinado o inferior a Juan el Bautista, su primo. Eso del beso debemos analizarlo, lo que significa en Oriente, porque por lo menos en Italia, besar a alguien es sentenciarlo a muerte. Como Juan no bautiza a Jesús, según este evangelio, cuando el bautista está en la cárcel, envía a preguntar a Jesús, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es a él a quien esperaban o deben esperar a otro. El relato está en Lucas 7, versículos 19 y 20. Esto es interesante. Jesús no responde. Le preguntan, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús, su respuesta es, como siempre, totalmente ambigua. Nunca acepta ser el Mesías. Hoy todo el cristianismo dice que él es su Mesías, pero él nunca aceptó ser el Mesías de los judíos, menos de los griegos y italianos, romanos, mexicanos. No hay respuesta. Él voltea, les dice, díganle a Juan que los ciegos ya pueden ver, los tullidos andan corriendo. Les habla de otras cosas que no tienen nada que ver con la pregunta que le hicieron. ¿Por qué dudaba Juan si él era el Mesías? Y se supone que cuando lo bautizó se abrieron los cielos, se escuchó la voz del mismo Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, repitiendo lo que está en el Antiguo Testamento. Y se apareció desde luego la paloma santa, el gigantesco Colombo Santo. En este libro se relata el rito de lavado de pies de Jesús a sus discípulos, pero de una manera, repito, muy difícil de comprender. Aquí no hay última cena. Ahora, en resumen, Jesús nace el 7 antes de Cristo, según todos los datos que hemos analizado. Jesús muere en el año 36 después de Cristo. Vivió 43 años. Entonces, hay otro punto a analizar que está en la Biblia. Está en Juan 8:57. Le dicen a él, aún no tienes 50 años de edad y has visto a Abraham. Esto no se le dice a alguien que ande entre los 30 y 40 años, sino a uno que anda entre 40 y 50 años. Le dicen, aún no cumple 50 años y dices haber visto a Abraham. Para entender todo esto, es necesario saber que no fue el nacimiento de Jesús, ni la muerte de él, los eventos que hayan cambiado el tiempo en antes y después de Cristo. Fue la Iglesia Católica. Y cientos de años después. Pero si Jesús nació el año 7 antes de Cristo y murió en el año 43 después de Cristo, ¿qué fue lo que él vivió según la historia? Perdón, y murió en el año 36 después de Cristo, vivió 43 años, pero ¿qué fue lo que él vivió en la historia? Analizando su edad conforme a estos datos, ¿qué fue lo que él vivió realmente? ¿Qué es lo que le tocó vivir? Porque Jerusalén, Judea, todo Israel, toda esa área desde Galilea y en sí, cuando estudiemos más de historia, en sí, toda el área de Jordania, todos los límites con Jordania, por eso se cuidaban mucho los romanos de que alguien se acercara al río Jordán. Esos límites estaban delimitando a Persia, un imperio al que Roma jamás pudo vencer. Y de pronto hacían uno y otro imperio, se infiltraban en territorio enemigo y había escaramuzas bélicas ahí. Por eso era importante, muy importante esa área y muy importante para Roma que no hubiera grupitos de gente. Pero vamos a ver conforme a la historia, conforme a lo escrito. En el 4 antes de Cristo, recordemos porque lo vimos en otro video, antes de la muerte de Herodes el Grande, cuando Jesús tenía 3 años de edad, 2 fariseos y 40 de sus seguidores atacaron el templo de Jerusalén.
Destruyeron las insignias romanas, incluso el águila con hachas. El capitán del rey salió de la torre Antonia con sus soldados y los apresó. Fueron juzgados por Herodes y antes de emitir sentencia el pueblo se amotinó y le rogó a Herodes que sentenciara únicamente a los agresores. Eso le rogó el pueblo a Herodes: sentencia únicamente, castiga únicamente a los agresores. No vayas a tomar represalias contra inocentes. Hasta ahí el pueblo judío estaba bien. Herodes ordenó quemarlos vivos, estando ellos felices por su martirio, ofreciendo sus vidas por su Dios, creyendo que lo habían vengado. Vaya tontería, vaya locura, enfermedad, de veras. Era para ellos una muerte gloriosa, igual que hoy para los demás terroristas, los actuales. La sentencia fue muerte por sacrilegio, haber atacado el templo, unos sacrílegos. Los líderes, recordemos, fueron Judas, hijo de Ceforio, y Matías, hijo de Margalo. Ellos eran admirados por el pueblo por sus conocimientos y su respeto de la ley, pero fanatizaron a la juventud, fanatizaron a los jovencitos. Cuando fueron interrogados por Herodes, tanto los líderes como cualquier jovencito de ellos, sobre quién los mandó, la pregunta clásica, ¿quién te mandó? Todos ellos contestaron lo mismo: las leyes de nuestro Dios y de nuestros padres. Esos estaban bien adoctrinados. Herodes murió en el 4 a.C., o sea, solo unos días después de dictar esta sentencia, él murió. Jesús, recordemos, tenía 3 años de edad. Eso lo vivieron sus padres, eso lo vivieron todos los que lo rodeaban. El heredero de Herodes fue Herodes Arquelao, quien inmediatamente designó a un sumo sacerdote. El pueblo no estuvo de acuerdo con esa designación, se amotinó el pueblo contra la designación del sumo sacerdote, y para probar también la fuerza y coraje, antes de que Arquelao fuera a Roma para que le ratificaran su título de rey. Era rey porque su padre lo había designado en su testamento, pero debía ser validado por Roma. Pues los judíos quisieron probarlo y obvio, los líderes asusaron a los tontos para que fueran a hacer bulto. Y vaya matanza que desataron. Envió Arquelao mensajeros para convencer a los amotinados, pero fueron asesinados a pedradas en el templo por el pueblo. Herodes Arquelao quiso negociar con ellos, suavizar las cosas, pero a sus mensajeros los recibieron a pedradas y los mataron. Recordemos que esas eran las armas de los judíos, las piedras y las flechas, igual que los aztecas en México, cuando llegaron los españoles. Ahí era Pascua, y después de asesinar a los soldados siguieron con su fiesta como si nada hubiera ocurrido. Esto es lo que relata Flavio Josefo. Arquelao envió a todo el ejército y mataron a 3,000 personas en el templo y las inmediaciones, terminando con su fiesta de Pascua. Recordemos, Jesús tenía 3 años de edad. Ríos de sangre en el templo. ¿Cuáles paisajes idílicos? De virgencitas, angelitos por ir revoloteando, se le aparecían a cualquier sacerdote que ni creían en ellos. No estamos en una caja de muñecas, estamos ya en otro nivel intelectual. Y esto es lo que está escrito en la historia y lo que hemos visto escrito en la Biblia. No cabe esas ideas infantiles aquí. Partió Arquelao hacia Roma y el pueblo judío se reunió con gente de Idumea, de Galilea y de Jericó. Ya les habían matado alrededor de 3,000 personas ahí y no se quedaban conformes. Para sublevarse ahora que no había rey, obvio, querían aprovecharse. ¿Quiénes eran los que ganaban si no hubiera un representante de Roma? Los sacerdotes, pero sublevaban a toda la gente fanatizada. Hay que entender una cosa: ellos no los fanatizaron, los fanatizaron los mismos fariseos. Ellos no, porque ellos no les predicaban, no les enseñaban cosas, ni en el templo ni siquiera les enseñaba nada. Ahí no les enseñaban cosas como para fanatizar a los jóvenes. Fueron los mismos fariseos, los esenios también.
Un militar romano de nombre Sabino enfrentó la revuelta sin esperar a los soldados de Publio Quintilio Varo y tomando del templo 400 talentos. Esa cantidad se repite mucho, por lo tanto no es creíble. El ejército judío luchaba con piedras y flechas, repito, y alguna espada robada a los cadáveres de los romanos. Hubo en ese año otras revueltas, no fue nada más ahí. Ese año, 4 a.C., ardía toda esa área. En Séforis, una ciudad galilea, se levantó en armas Judas, el hijo de Eleazar. En Perea, Simón se coronó Mesías y al frente de forajidos incendió el palacio real de Jericó. Incendió la ciudad y se dedicaron al pillaje. El capitán Grato lo persiguió, lo atrapó y le cortó la cabeza. Todos estos mesiánicos eran seguidos por miles de hombres. Los siguieron a la muerte. A Jesús nadie. Atronges se proclamó rey y Mesías en Emaús y por toda la ribera del Jordán atacaba a judíos y extranjeros. Era un pillaje. Estamos en el año 4 a.C. y Jesús, vuelvo a insistir, tenía 3 años de edad. Eso fue lo que conoció. Eso fue lo que él conoció. Ríos de sangre por toda esa área. Dice Josefo, está escrito, así, literal lo voy a leer. En esa época ardía por toda Judea una verdadera guerra de ladrones. Latroni eran sediciosos, no ladrones que anduvieran robando, que también robaban. Pero guerra de ladrones significa latroni, sediciosos, revoltosos. Hay pueblos que solo pueden ser gobernados por un tirano y solo pueden respirar tranquilamente si tienen la bota del soldado, de un tirano, pisándoles el cuello. Si los liberas a un pueblo loco, fanatizado, acabaron con ellos mismos a Roma. No le hicieron ninguna mella. Publio Quintilio Varo marchó a Israel con su ejército y se le unió el rey idumeo Areta, el que había enfrentado a Herodes. Y dice claramente, Areta se unió a Publio Quintilio Varo y el ejército romano por el odio que sentía contra toda la familia Herodes. Ahora, llegó con un ejército enorme, ya instalado en Jerusalén. Leamos esto, está en la historia. Ya instalado en Jerusalén, Publio Quintilio Varo crucificó a 2000 judíos. Mató a espada a otros miles y a otros los vendió como esclavos, pero crucificó a 2000 judíos. ¿Cómo es que la madre de Constantino pudo encontrar la cruz de Cristo e identificarla? Si ahí crucificaban en esas épocas por miles, incluso judíos crucificaban a judíos. Envió a los líderes de esa revuelta, Quintilio Varo, los envió a Roma para que fueran juzgados por el César, a los líderes. Entre Arquelao y Varo, solo en este año, mataron a más de 6000 judíos sublevados en ese mismo año 4 a.C. y la mayoría en el templo de Jerusalén, y crucificaron a más de 2000 personas crucificados. Ríos de sangre cuando Jesús tenía, repito, 3 años de edad. ¿Cuáles angelitos y virgencitas? Esto es demasiado tierno y fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Desde entonces empezó a llenar el imperio de cristianos, no seguidores de Jesús, que era un niño de 3 años, sino mesiánicos judíos, Christos o cristiani. Recordemos que crucificar no era único de los romanos, repito, y aquí tengo el dato. Alejandro, el rey judío, crucificó en el año 76 a.C. a 800 judíos fariseos. En la historia vemos a judíos crucificando judíos. Ese mismo año, 50 delegados judíos llegaron a Roma y junto a 8000 judeos romanos solicitaron al César la autonomía de Judea. Eso era lo que peleaban ellos. ¿Quién tenía dinero? ¿Quién tenía poder para organizar todas estas revueltas? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran afectados cuando Roma subía impuestos? Los sacerdotes.
Los sacerdotes, solo los sacerdotes podían hacer eso, organizar a la turba, a la muchedumbre, y ya que se mataran y se iban perdiendo, subirse en sus barcos y irse a las Galias. En el año 6 después de Cristo, Coponio se queda con lo que era el reinado de Arquelao, gobernando como prefecto. Pero en ese año, otra revuelta. Judas el Galileo se rebela contra Roma, porque Roma ordenó un censo que efectuó Quirino. En el año 6 después de Cristo. Habíamos visto el censo anterior del año 8 antes de Cristo. Este censo fue el 6 después de Cristo, efectuado por Quirino cuando Coponio era el procurador. Coponio fue el primer procurador de Roma, o prefecto, algunos usan ese nombre, prefecto. Judas, el Galileo, de donde viene Jesús. Judas promueve el no pago de impuestos a Roma. Judas el Galileo fundó una nueva secta judía, los celotas, temibles asesinos que junto a los sicarios implantaron el terror en Judea. Sofistas celotas y esenios adoptaban niños para adoctrinarlos. Judas era un sofista y aquí Jesús tenía ya 13 años. Ellos empezaron a adoctrinar niños, ellos empezaron con eso, los adoptaban porque ellos no podían tener mujeres en sus campamentos, en sus retiros, pero adoctrinaban a los hijos de otros. A unos los reclutaban como alumnos, a otros directamente los adoptaban. Sofistas y esenios se quedaban con el 100% de los bienes de quienes se unían a sus sectas. Recordemos eso de vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Vende todo lo que tienes. Pero dárselo a los pobres era entregarlo a Judas Iscariote, que era quien administraba los bienes del grupo. Pues los demás no iban a saber quiénes eran pobres. Los esenios, se vestían de blanco, andaban en pareja y no debían portar absolutamente nada sino comer de lo que les dieran en las casas donde fueran recibidos. Respetaban el sábado como ninguna otra secta. Pero en la guerra contra Roma, aquí olvidemos eso que dicen otros historiadores de YouTube, de que nos pintan a los esenios como alguien que se la pasaba solo rezando, orando y no hacían absolutamente nada malo. Para empezar, ¿de qué vivían? Les quitaban el dinero a todos los tontos que iban a esas sectas, porque eran varios grupos de esenios. Y para continuar mandaban a sus seguidores a pedir limosna. Pero no eran pacíficos, para nada. En la historia vemos los datos. En la guerra contra Roma, los esenios la enfrentaron con mayor fanatismo que ningún otro grupo judío, pues su desprecio a la muerte era más un placer, una muerte gloriosa. Compartían los esenios con los griegos su pensamiento de inmortalidad del alma y un futuro de premios y castigos para ella. Se denominaban hijos de la luz. Desde luego todos los que no fueran esenios eran hijos de las tinieblas. En la Biblia, en Hechos 6, versículos 36 y 37, cita a dos mesiánicos levantados en armas, pero maneja las fechas equivocadas. Menciona a Teudas primero y después a Judas el Galileo, a menos claro que otro Teudas que no conociera a Josefo o ningún otro historiador se hubiera levantado en armas también en ese momento. Lo importante es que reconoce en la Biblia, se reconoce que Teudas fue seguido por 400 adeptos y lo siguieron a la muerte. Y a Judas el Galileo otro tanto. En cambio, Jesús no solo lo abandonaron, renegaron de él, incluso lo maldijeron como Pedro a Jesús. Poncio Pilatos. En el año 26 después de Cristo llega Poncio Pilatos a Jerusalén con el cargo de prefecto, y es el año en que Jesús es presuntamente bautizado por su primo.
Aquí Jesús tenía ya 33 años, que vimos en el video anterior. En ese año 26, Pilato llega colocando las insignias de su ejército y las del imperio. Pero es probado por los judíos que siempre hacían lo mismo. Quienes gobernaban a los judíos siempre hacían lo mismo. Le enviaban, sublevaban al pueblo contra un nuevo gobernante. Lo probaban, al fin la sangre, ¿qué importaba? Es probado por los judíos que se tiraron en el suelo ofreciendo sus cuellos para que quitara las insignias, para que las quitara. Se tiraron ahí. Poncio Pilatos no quiso cometer las masacres de sus antecesores, Arquelao y Varo, y se abstuvo de colocar las imágenes y estandartes que eran puestas en cada guarnición de los pueblos que gobernaba Roma. Una práctica que se lleva a cabo incluso hoy, por lo menos en mi país. En cada oficina gubernamental debe estar la fotografía de todos los políticos que están gobernando. Retratos de los gobernadores de cada dependencia de gobierno. Pero Pilatos aquí esperó el momento de cobrarse esa afrenta. Enfrentó Pilatos otro reto cuando los judíos se amotinaron en el templo al enterarse de que había usado dinero de los sacerdotes, porque el dinero de ahí no era el pueblo. Los sacerdotes no le construían al pueblo absolutamente nada, ninguna obra, nada. El pueblo tenía que vivir manteniéndose y protegiéndose solo, porque si era atacado, para eso estaban entonces sí los soldados romanos. Pues Pilatos enfrentó a la revuelta porque tomó dinero de los sacerdotes para construirles un acueducto a los pobres. El dinero era de los sacerdotes y del imperio si lo solicitaba. Pero los sacerdotes y los fariseos que querían gobernar manejaban al pueblo conforme a sus supersticiones. Es fácil mover un pueblo supersticioso y tonto. El pueblo era el beneficiado con el acueducto construido y fueron ellos los que atacaron a Pilatos. Vaya contradicción. Al tomar la plaza del templo amotinándose, no se dieron cuenta de que el prefecto había infiltrado soldados y mercenarios con palos y les fueron reventadas las cabezas a garrotazo limpio, muriendo como canes rabiosos. Cuando se dieron cuenta de que no podían defenderse, huyeron los que pudieron, pero hubo infinidad de muertos ahí a palo limpio. No hay registro de los líderes de esos actos de rebelión, pero el ataque se dio por lo menos el primero cuando se dice que Jesús atacó el templo. Si el templo era un matadero de animales y se manejaba dinero de los cambistas, indudablemente que estos fueron afectados por los motines de la sublevación. Indudablemente. Pero aquí ya es suponer cualquier cosa, imaginarnos cualquier cosa, pero en la historia no especifica, no aparecen nombres de los líderes. Jesús, recordemos, en esas fechas tenía 33 años. Ahora Pilatos y los samaritanos. En el año 36, un iluminado samaritano, para variar, inició una revuelta. Argumentó tiempos mesiánicos, escatológicos, el fin del mundo, el fin de los tiempos. Tomaron las armas y se dirigieron a Tarante, una ciudad que está al pie del monte Gerizim. Pilatos les salió al encuentro, mató a muchos, tomó a otros tantos miles prisioneros, los vendió, los esclavizó. Ese año 36 fue designado un nuevo legado a Siria, Lucio Vitelio, quien envió a Pilatos a Roma con el informe de sus acciones, sus partes de guerra. Lo envió para que fuera ratificado por Roma o, en todo caso, destituido. Pues bien, Pilatos no fue ratificado en el cargo, pues murió su protector, el emperador Tiberio. Falleció el 17 de marzo del año 37. De todo el mundo podemos conseguir fechas menos del nacimiento y de la muerte de Jesús. En la historia no aparece registro de la crucifixión de Jesús.
ya sea porque nadie lo seguía, a diferencia de otros líderes mesiánicos de su tiempo, o la iglesia borró todo dato histórico cuando tomó control del poder político de varias naciones, destruyendo con lumbre, quemaba todo, bibliotecas, todo, quemaba todo lo que no le convenía. Los árabes y babilonios conocieron tanto la religión judía como el cristianismo. Y cuando optaron por inventar otra religión, partiendo de estas creencias, vieron a Jesús como un profeta más. Porque leyendo sin tener una espada apuntando al cuello, la Biblia presenta a Jesús como un mortal, con sentimientos y sufrimientos muy humanos, debilidades muy humanas. Mahoma no solo toma al Dios del judaísmo, sino a su invento del ángel Gabriel. Y al igual que el cristianismo, sus libros fueron escritos muchos años después de su muerte, la muerte del profeta. El ángel Gabriel, aquí en el Islam, no embaraza vírgenes o ancianas, pero aquí le pide al profeta, escribe, escribe. Pero resulta que el ángel Gabriel no sabía que Mahoma no podía escribir, no sabía escribir. Así es de que si a esto le llamamos controladores del mundo, gobernantes del mundo, pues están muy mal informados y prácticamente cualquiera los engaña y no los obedece. ¿Por qué matan a ese pueblo rebelde? Una cosa muy importante y curiosa. El odio hacia los judíos no nació por ser ingobernables y rebelarse contra el imperio, pues casi todas las provincias, dado el momento, lo hacían. El odio imperial se lo ganaron gracias a 4 representantes de su misma comunidad que vivían en Roma. Estafaron a una mujer, Fulvia, esposa de un alto funcionario romano, Saturnino, muy amigo del emperador Tiberio. Este mandó expulsar a los judíos de Roma y sus alrededores, un edicto. El antijudaísmo nació por estafadores, no por mesiánicos o cristianos. Y el edicto se envió en el año 19. Jesús en esas fechas tenía 26 años. No todos, mediante este edicto, no todos fueron expulsados, pero sí marcó una división entre ellos mismos. Se empezaron a controlar entre ellos mismos. Muchos optaron por obtener la ciudadanía romana, ya sea por servir directamente al ejército los jóvenes, por nacimiento algunos de ellos, o por ayudar al ejército con sus bienes. Lo que Pablo señala como comprar la ciudadanía es eso, que muchos podían, mediante sus bienes, apoyar al ejército romano y entonces ellos obtenían la ciudadanía.